Química, ¿cómo No. estás? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos hoy recibiendo a la doctora Suemi Rodríguez Romo. La doctora pertenece a la sección de Físico-Química. Ha dedicado parte de su trayectoria a la química teórica y a la inteligencia artificial. Hoy está con nosotros para presentar el programa de la asignatura termodinámica de los procesos irreversibles. Todavía puedes inscribirla en altas y bajas. Doctora Suami, gracias por estar aquí. Bienvenida. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Judith. Lo primero de todo, un agradecimiento por la invitación. Lo segundo, efectivamente, soy profesora de la sección de Fisicoquímica, soy doctora en Fisicoquímica y soy orgullosamente egresada de esta facultad. Les voy a presentar algunas ideas, conceptos básicos que espero los hagan sentirse interesados acerca de algunos temas que no siempre abordamos o no siempre pensamos en los salones de clase de no solo las materias de fisicoquímica, sino de todas las materias que se imparten en la carrera de química. Y la titulé Cuando todo cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente nosotros estudiamos muchas veces, bueno, es más, de toda la carrera, como el 80%, lo estudiamos pensando que pues el tiempo no tiene un papel importante, con excepción de la materia de cinética química, siempre pensamos que estamos al equilibrio químico. Y aquí quiero involucrar tres conceptos, solamente voy a hablar de dos, pero me interesa que presentar los tres rápidamente. Son dos materias que son optativas, que es termodinámica de procesos irreversibles, mecánica estadística, e inteligencia artificial, que la estoy agregando como un soporte para termodinámica de procesos irreversibles y para mecánica estadística. Obvio, nosotros vamos a hacer inteligencia artificial para aplicarla a química, no tanto usar la inteligencia artificial para aplicarla a química, pero no vamos a hacer inteligencia artificial per se. Eso es el quehacer digamos, de un perfil diferente, de un perfil curricular diferente. Termodinámica de procesos irreversibles, con la excepción de la materia de cinética química, todas las materias de fisicoquímica que ustedes llevan son al equilibrio. Son procesos que pueden partir de un punto, que es el estado inicial, terminan en otro punto, que es el estado final, pero si hacemos infinitesimalmente lentos las etapas y las hacemos, digamos, poco a poco, del estado final podemos regresar al inicial. En la naturaleza eso prácticamente nunca pasa. Los modelos que se soportan en estados de equilibrio son eso, modelos que nos sirven como referentes, pero no es la vida real. Eh, entonces, además de trabajar sobre procesos en equilibrio, vamos en la carrera, a mi punto de vista debería hacerse, y por eso está esta materia optativa, estudiar aquello que no es reversible, que es lo que ocurre en la naturaleza. Y que muchos de los procesos en analítica, química analítica, ambiental, orgánica, también están fuera de equilibrio. El segundo rubro se refiere a otra, digamos, división en nuestra manera de ver las cosas. Cuando estudiamos nuestra carrera, al comienzo nos dan una materia de estructura de la materia, así se llama la asignatura, y nos hablan del mundo microscópico. Y después, no sé si ese semestre, no lo recuerdo, pero aproximadamente por el mismo semestre, nos dan termodinámica clásica. Y ahí la escala es más grande, es a nivel de líquido que contiene un vaso de precipitados o algo por el estilo. Y nunca nos podemos a pensar, al menos a mí nunca me ha tocado ningún estudiante que me lo pregunte, es por qué si las dos cosas tienen que ser verdaderas, no hay una relación entre una y otra. ¿Cómo conecto lo que pasa a nivel microscópico con lo que pasa a nivel macroscópico? Eso es lo que hace la mecánica estadística. Entonces, eso nos permite poder asentar raíces de lo que pasa en lo que está pasando en las moléculas, en los átomos. Y aún mejor, conecta varias escalas, no tienen que ser solamente micro y macro. Podemos meter en medio una nanoescala, por ejemplo, y conectar lo que pasa entre los nanotubos y el mundo de las moléculas, o los nanotubos, por ejemplo, y el mundo
de las soluciones que fluyen y que podemos ver en las plantas piloto o en los laboratorios en los vasos de precipitados. ¿Por qué involucro inteligencia artificial? Yo me dedico a trabajar en inteligencia artificial, pero lo hago porque he visto que en el extranjero, sobre todo, eh, esta es la manera con que se está abordando la química de forma generalizada. Y no solo la química, la ciencia de materiales, la física y demás. Existen muchas oportunidades de utilizar inteligencia artificial para encontrar conocimiento que de otra manera no lo podríamos encontrar tan fácilmente en lo que estudiamos. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a utilizar ecuaciones diferenciales para entender la termodinámica, las ecuaciones de estado, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, no nos ponemos a pensar que quizá haya conocimiento que no podemos expresar como una ecuación diferencial, pero sí es conocimiento. Por ejemplo, la formación de un patrón. ¿Qué patrón puede ser? Pues, por ejemplo, la piel de esos pescados tropicales que tienen rayitas hermosas de un color amarillo y otro color azul. ¿Qué significa esto? ¿Qué me está diciendo de lo que está pasando en la piel de ese individuo vivo? No es una ecuación diferencial, pero sí es conocimiento. Y esto es lo que me permite entender la inteligencia artificial. Voy a elaborar sobre, como dijo la maestra Judith, voy a elaborar sobre los procesos irreversibles y voy a platicarles de la inteligencia artificial y cómo podemos aplicarla a los procesos irreversibles. Mecánica estadística quedará para otra ocasión. Entonces, de hecho, voy a quitar la parte termodinámica de aquí en adelante, porque aunque la materia se llama termodinámica de procesos irreversibles, según mi humilde opinión, no debería ser llamada termodinámica, porque si es termodinámica, estudia estados de equilibrio y no vamos a estudiar estados de equilibrio. Entonces debería tener un nombre más, digamos, atinado. ¿Qué vamos a hacer en este tipo de materia? Vamos a estudiar los sistemas que pasan de estar a equilibrio a tener una estructura disipativa. ¿Qué quiere decir eso? Que se va hacia un desorden muy alto. Y yo digo esto aterrizando en la realidad. O sea, es como que la bienvenida a, fíjate que las cosas no son tan sencillas y los modelos ideales pues no se van a aplicar tanto como tú hubieses querido, ¿no? Eh, ¿por qué tenemos que estudiar o por qué yo pienso que tenemos que estudiar procesos irreversibles? ¿Sí? Bueno, la termodinámica clásica se limita, como los dije, a estados de equilibrio, eh, pero la realidad involucra procesos que están fuera de equilibrio. Por ejemplo, difusión de calor, difusión de materia, y eso lo podemos ver en un experimento de electroquímica, por ejemplo. Hay iones que pasan de un electrodo a otro, y bueno, es ahí donde tenemos que, al estudiar qué tan rápido pasan, podemos entender una serie de fenómenos. Reacciones químicas en cuanto a la velocidad en que ocurren. Transportes biológicos, todo lo que ocurre en las células de distintos tipos, en los tejidos, en varios organismos, de tal manera que, por ejemplo, en una membrana se está pasando ion calcio de adentro hacia afuera o al revés, y el ion potasio igual para estar moderando potenciales y ver cómo funciona la célula viva, ¿no? Fenómenos geológicos, un montón de cosas, ¿no? Ahora, pues ya sabemos cómo describirlos. Bueno, digo, si llevamos una buena termodinámica, ya sabemos cómo trabajan los sistemas que están al equilibrio y cómo trabajo con los que no están al equilibrio. Esa es una pregunta interesante. Podríamos usar ecuaciones diferenciales, que es lo que se usa en cinética química, pero eso involucraría que tenemos la posibilidad de definir concentraciones y eso no siempre ocurre. Yo diría que, por ejemplo, utilizando el caso de la presión en una tubería, si ustedes tienen un manómetro, un aparatito que con una aguja les está diciendo qué presión tiene a un fluido que está dentro de una tubería, si el fluido va suavecito, como que muy bonito, se llama flujo laminar, porque precisamente hay una lámina y luego otra y así. Entonces, pues ustedes verán que la agujita se mueve poquito, pero no tanto, y pueden decir qué presión tiene. Ahora, imagínense que el fluido está en una situación de turbulencia. Entonces, lo que van a ver en
en ese manómetro va a ser una aguja que brinca por todos lados. Entonces, cuando estábamos cerquita del estado de equilibrio, pues entonces sí podíamos definir una presión, pero ya cuando estamos muy lejos de la situación de equilibrio, ya no pudimos medir una presión. Lo mismo pasa con las concentraciones. Entonces, vamos, sí se pueden utilizar ecuaciones diferenciales, pero hasta cierto punto y hasta cierta escala. Ejemplos cotidianos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, cuando se enfría una taza de café. Tenemos una taza de café caliente y con el tiempo, pues, si la dejamos en nuestro escritorio, pues se va a enfriar. Ese es un proceso irreversible, porque lo que pasó es que el calor pasó de la taza de café hacia el medio ambiente y se disipó, por eso hablamos de estructuras disipativas. Nunca el calor se va a juntar de todo el cuarto donde estoy y se va a poner a calentar mi taza de café. Ese es un proceso irreversible, totalmente irreversible. Y también depende del tiempo. Por supuesto, el otro ejemplo que es pues, prácticamente el mismo, en lugar del, bueno, no, en este caso es transferencia de calor, y en el segundo es un perfume que se expande en toda una habitación. El que sigue es la fotosíntesis de una planta. En este caso, pues la planta toma el dióxido de carbono y el agua y lo transforma en glucosa y oxígeno. Esa es la dirección la que ocurre en la naturaleza. Nunca la glucosa le van a poner ustedes oxígeno y se va a transformar sin cambiar nada, solo así, en dióxido de carbono y agua. Entonces, es un proceso irreversible. La vida involucra procesos irreversibles porque nos genera estructuras ordenadas de situaciones desordenadas. Sin embargo, sigue la segunda ley de la termodinámica, no se preocupen por eso, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de la termodinámica clásica? ¿Qué sí puedo explicar? Pues el estado inicial del que parto y el final al que llego. ¿Por dónde me fui? No, pero ¿de dónde parto y a dónde llego? Sí, siempre y cuando sean estados de equilibrio. La dirección de los procesos espontáneos. Sí me puede decir si tengo un estado inicial, por ejemplo, mezclo una sustancia con otra, si al final reaccionaron o no, no me va a decir por dónde se fueron ni cuánto tardaron, pero sí me van a decir a dónde llegaron. Entonces, todas las condiciones de equilibrio las puede trabajar la termodinámica clásica, pero no me puede decir a qué velocidad ocurren las cosas, ni por dónde ocurren las cosas, las trayectorias. Y hay sistemas que son realmente, que están muy lejos del equilibrio, realmente lejos del equilibrio. Entonces, pues tenemos que encontrar la manera de estudiarlos. En general, la estrategia es muy, muy sencilla y es lo que uno hace casi con todo en la vida. Pues empiezo cerquita de lo que sí sé y poco a poco me voy metiendo ya más lejos, ya donde no sé nada, ¿no? Eh, y bueno, y es lo que les explicaba, por ejemplo, la termodinámica no va a explicar fácilmente ni cómo, ni la razón de por qué se forman estructuras ordenadas, como lo son las células vivas. El proceso de formación de vida es un proceso eminentemente de procesos irreversibles, ¿no? Y aquí les puse algunas aplicaciones tecnológicas porque me gustaría que, pues, que se dieran cuenta de cuáles son las aplicaciones. Muchas veces pensamos que algunas materias se ven muy abstractas y no tienen nada que ver con lo que pasa en la vida real o en la tecnología o en la industria, pero no es cierto. La primera que escogí fue la conversión de energía. Y estamos hablando primero de células termoeléctricas. Más adelante, cuando hable de inteligencia artificial, voy a dar solo ejemplos generales. Les voy a mencionar esto porque uno de sus compañeros, él se llama Yael, ya tomó este curso, tomó conmigo una de paquete terminal y el servicio social, y él trabajó precisamente en la generación utilizando inteligencia artificial de nuevos compuestos tipo perovskitas, que se han utilizado mucho recientemente para el cambio de energía solar a energía eléctrica en los paneles de transformación de este tipo. Y bueno, les voy a hablar un poquito más adelante. Pilas de combustible, procesos de separación, por ejemplo, en ósmosis inversa, en electrodiálisis. En materiales inteligentes hay un mundo de posibilidades y de oportunidades, porque es como si estuviesen haciendo química, pero a nivel de las átomos, en el sentido de
ponerlos a optimizar el proceso en el que el compuesto tiene alguna propiedad que les importa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aleaciones con memoria de forma, y no necesariamente aleaciones metálicas, pueden ser, por ejemplo, polímeros sensibles, y ese tipo de cosas se usa mucho para la fabricación de ropa que es inteligente, o sea, ropa que te permite sudar, pero no que entre, o sea, el sudor, el agua va desde tu cuerpo hacia afuera, pero no al revés. Ese es un ejemplo. El caso de microfluídica y nanofluídica me parece muy interesante porque es una de esas líneas de investigación que podrían verse muy a futuro, pero creo que ya están desarrollándose actualmente con mucha intensidad, sobre todo en el extranjero, que no solo ahorran, porque estos dispositivos Lab on a Chip quieren decir que en un chip ustedes tienen un sistema de laboratorio donde van a hacer un experimento. Este puede ser del tamaño de una tarjeta de esas que usa uno para esas llaves por las que pasa por las casetas, o inclusive chips más chicos, o sea, estamos hablando de centímetros o milímetros. Y ahí se pueden establecer determinado tipo de reacciones como si fuera un laboratorio. Esto se está utilizando mucho, por ejemplo, en diagnósticos de mayor facilidad para personas que tienen problemas como la diabetes y cosas por el estilo, ¿no? Y obvio en la administración de fármacos, ¿no? Bueno, y esta es una que la voy a dar muy rápido porque pues no quiero tampoco generarles dudas, sino al revés. Entonces, ¿cuáles son los retos actuales? ¿Qué es lo que, pues yo sé que si me pongo a trabajar en eso, voy a tener futuro, ya sea si quiero hacer investigación o si quiero trabajar en algún lugar? Igual me tengo que mover de México o igual no, depende, ¿no? Em, una de ellas es extender la teoría a sistemas muy alejados de equilibrio. Realmente ahorita no sabemos, y no es problema de FES Cuautitlán ni de la UNAM, es problema de toda la humanidad, no sabemos bien cómo manejar los estados que están muy lejos de equilibrio. Es un área, digamos, totalmente virgen de investigación. Esto sería netamente investigación. Desarrollar termodinámica de los procesos irreversibles a escala nanométrica. Algo sabemos, y por eso puse esta tabla, algo sabemos de qué pasa cuando el sistema es grande y los tiempos son grandes. Si se fijan, está en inglés, pero espero que le entiendan. En el eje de las X tengo una escala de longitud y en el eje de las Y tengo una escala de tiempo. Entonces, cuando tengo longitud muy grande y tiempo muy grande, ven estos cuadrículas y dice simulaciones macroescala y dice CFD convencional, es Computational Fluid Dynamics, ¿no? En esta zona me estoy diciendo que las longitudes de escala están grandes, son de metros, y el tiempo pues son de horas. Aquí sabemos qué hacer, con algún grado de problemática, pero sabemos qué hacer. Si el sistema está fuera de equilibrio, más o menos nos manejamos, con exclusión de problemas, por ejemplo, como turbulencia, que no se ha resuelto hasta la fecha. Si estamos en sistemas muy pequeños, por ejemplo, aquí las longitudes son de, que será menos de nanosegundos, milésimas de nanosegundos, perdón, está en tiempo y en longitudes en angstroms o cosas por el estilo, también sabemos qué hacer, porque ahí nos respalda la química teórica. ¿Sí? El problema está en medio, en esta escala que llamamos mesoescala. Aquí está LBM, es por Lattice-Boltzmann Methods, que son cosas que yo trabajo para procesos reversibles, ya en el posgrado, y que son parecidas a algo que se le llama autómatas celulares en la inteligencia artificial, que si ustedes son afectos a los juegos, a los videojuegos, es lo que se conoce, es muy parecido a lo que se conoce como el juego de la vida. En esta zona, pues no sabemos muy bien qué hacer. Por eso mencionamos desarrollar termodinámica en los procesos irreversibles a escala nanométrica, porque esta escala que está aquí es escala nanométrica, ¿no? Y luego el otro punto es pues integrar la teoría cuántica a los problemas que están fuera de equilibrio. Bueno, estos eran temas básicamente de investigación. Ahora, ¿cuáles son las tendencias actuales? Termodinámica cuántica fuera de equilibrio, procesos irreversibles a escala cuántica, computación cuántica, aunque no lo crean, porque a final de cuentas, a la hora de estar haciendo
una computadora cuántica, igual que las que tenemos ahorita, se va a estar disipando calor, por ejemplo. Y ese tipo de cosas se tiene que prever para poder hacer que la máquina funcione. Termodinámica de la información, esto puede que les cause algún conflicto, pero desde la Segunda Guerra Mundial, un individuo que se llamó Shannon, tratando de craquear los mensajes de los alemanes que estaban codificados, descubrió una serie de cosas y encontró que la información de lo que tienen los mensajes tenía que ver con la entropía. Desde entonces hay una relación simbiótica entre información y entropía, y esto no solo tiene que ver con códigos o con inteligencia artificial, tiene que ver con cosmología y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, hay mucho que trabajar en esta dirección, inclusive algo tan, bueno, no tan simple, de hecho, tan complicado, como cómo se transfiere la información de una neurona a otra en nuestro sistema nervioso o en el cerebro. Hace como 2, 3 años aparece en Science, una revista prestigiada, cómo se encontró el conectoma del cerebro de la mosca de la fruta, que tiene un cerebro chiquito, nos sirve para poder hacer experimentos. ¿Qué es el conectoma? No es una neurona, es un conjunto de neuronas que se conectan con otras que nos permiten, que es la unidad mínima de información que tenemos. O sea, si nosotros podemos tener neuronas muertas y no tener gran conflicto, pero si un conectoma se nos muere, ahí sí tenemos conflicto porque se nos destroza por donde manejamos la información y ya las cosas no funcionan bien, ¿no? Pero es ese tipo de cosas que se tienen que estudiar. Obvio, queremos para el cerebro humano, pero pues no, eso todavía está lejos de nosotros, ¿no? Y aquí están los casos de sistemas complejos adaptativos, como redes neuronales, sistemas ecológicos y sociales. Aunque ustedes no lo crean, la fisicoquímica se aplica a sistemas sociales. Yo ya tuve un estudiante de doctorado que ahora está trabajando en Inglaterra, que trabajamos con él en sistemas urbanos. Y por supuesto, lo que quizá es una papa caliente ahorita que todo mundo está haciendo y que todo mundo está persiguiendo son diseño de nuevos materiales y energías, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la inteligencia artificial. Les repito, es una breve introducción. Esta definición que pongo aquí de inteligencia artificial es una de muchas, es la más sencilla que podamos entender. No existe un criterio todavía unificado, y dice que la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana: aprender, razonar, percibir y decidir. Por ejemplo, aquí no le estamos pidiendo que tenga conciencia. Y la verdad es que hay gente que sí está trabajando en eso. Diciembre pasado fui al centro de convención, bueno, primero a Stanford para una plática, pero después al centro de convenciones de San Diego, a uno de los mejores congresos de inteligencia artificial que hay en el mundo, y es parte de lo que ahora forma, o sea, es una especie de lo más complicado, pero lo más interesante de lo que ahora se está haciendo en este rubro. No es tanto preguntarle a ChatGPT o aplicar este software que se pueda comprar y sirva como caja negra. Eso ya es parte de la tecnología más que de la investigación, ¿no? Y mucho es, por ejemplo, pues cómo es que inclusive una red neuronal artificial está pasando la información de una capa a otra y de una neurona a otra. Y este es un pequeño diagrama que, bueno, puede ser muy complejo si lo explicamos con mucho detalle, de dónde está el área de inteligencia artificial. Solo voy a dar 2 o 3 observaciones. Fíjense cómo en el concéntrico está la minería de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tengo mis datos. Y minería de datos es la ciencia de cómo trabajo esos datos, porque si mis datos no están bien, no hay inteligencia artificial que funcione. Digo, me va a dar datos porque le metí datos, pero eso no quiere decir que signifique algo. No quiere decir que sirva para algo, no quiere decir nada. Desgraciadamente hay muchos artículos recientemente que no tienen una base de datos buena o su inteligencia artificial no es la adecuada y pues dan resultados,
pero no son correctos. Ya más adelante se demuestra que no, de alguna manera, ¿no? Y el siguiente círculo concéntrico es en línea azul oscuro, que es descubrimiento del conocimiento. No hay forma de lograr conocimiento si no tenemos los datos, o sea, tenemos que tocar con realidad en algún momento, ¿no? Y fíjense cómo la línea anaranjada me incluye la minería de datos y me incluye el conocimiento, el descubrimiento del conocimiento, me incluye por completo el aprendizaje de máquina, que quiere decir todas esas técnicas en las que la máquina va a aprender, no solita, porque sí la enseñé a aprender, pero la puedo dejar autónoma, ¿no? O sea, ya la enseñé a aprender, ya aprendió, ya se puede ir solita. Y el otro círculo es el amarillo, que es la cómputo neuronal, que puede ser aprendizaje de máquina o no. Y fíjense cómo hay un círculo verde que yo les platicaba de patrones, y este es reconocimiento de patrones, o sea, el conocimiento, pero ya no como antes se usaba, ¿no? Algo pues realmente diferente, que es propio de la inteligencia artificial como ciencia de la computación. Y aquí, pues recordarles que en el 24, pues un poquito más de hace un año, pues casi hace un año, se dieron dos premios Nobel a gente relacionada al área de inteligencia artificial. El primero fue el de física, y aquí se le dio a John Hopfield y Geoffrey Hinton, que pues contribuyeron al nacimiento del aprendizaje de máquina, ¿no? Y el otro que también fue importante es el Premio Nobel de Química, que se dio por la predicción de estructuras de proteínas usando inteligencia artificial, ¿no? Eh, Estos fueron en su momento descubrimientos cuestionados, pero muy importantes porque resultó que sí funcionan. O sea, si hay algo, un modelo, una simulación que me lleva a predecir algo o a proponer algo y esto resulta ser cierto, pues funciona y hasta que se demuestre lo contrario, es válido. Ahora ya los compuestos que se quieren predecir, diseñar, proponer, son mucho más complejos que las estructuras proteínas, porque las proteínas no tienen, digamos, un orden específico. Sí tienen bueno, sí tienen un grado de orden, pero no es tan fuerte, por ejemplo, como los compuestos cristalinos, donde pues tenemos que respetar ciertas estructuras cristalinas para pues tener y dar resultados que sean reales, ¿no? Y aquí, pues lo que hago es darles una especie de resumen de varias aplicaciones, en qué estado está su avance principal, y el estado en que se encuentra, para que se den cuenta de que no es algo que esté en el aire, que sobre todo, y desgraciadamente, los países más avanzados son los que pues están ganando la carrera, ¿no? Materiales termoeléctricos, realmente aquí lo que se ha estado usando mucho es propuesta de perovskitas, eh, y el problema más fuerte es su estructura cristalina. Digo, ya nosotros pudimos crear un modelo desde una base de datos que se conoce como Materials Project, que es abierta. Hay otras que son de pares y pueden ser caras, pero esta es buena y es abierta. A partir de ahí generar compuestos tipo perovskitas, ¿no? Y fíjense, el estado del proyecto está ya en prototipo industrial. Sí, diseño de fármacos, aquí hay mucho. En el congreso que les mencioné, hubo como todo un día de sesiones en paralelo. Yo digo, tuve que escoger y algunas las vi y otras no, acerca de diseños de fármacos utilizando inteligencia artificial, pero nuevamente es proponer desde abajo, trabajar con gente que sepa de cómputo o aprender uno el cómputo, pero se pueda trabajar en equipos multidisciplinarios para hacer estas propuestas. Fusiones nucleares es muy útil porque bueno, en todos los casos nos permite la inteligencia artificial de todos los experimentos posibles quitar aquellos que seguro no van a dar y dar un margen de los que puede que sí den. Por ejemplo, quiero sintetizar un compuesto y tengo, digamos, 10,000 rutas, pues te lo dejo en 1,000 y ya pues la ganancia es bastante, ¿no?
En fusión nuclear, la ventaja es todavía más, porque estamos trabajando con sistemas que pueden ser dañinos para la salud. Entonces, no solo está el efecto de ahorrar dinero, está el efecto de proteger al operario, por ejemplo, ¿no? Catálisis no lineales, motores moleculares, predicción de climática, computación cuántica, la neurociencia que les había platicado, hasta trabajar en agujeros negros, y aunque ustedes no lo crean, hasta eso se le puede definir una termodinámica. Enzimas artificiales, captura de dióxido de carbono, diagnóstico de cáncer. En el diagnóstico de cáncer, por ejemplo, me acuerdo de este trabajo y se trataba de, digamos, proponer que las células neuronales, no, las células cancerosas eran las que tenían procesos más irreversibles que las células normales y a través de experimentos de metabólicos, de calores, de, no sé, un montón de cosas, de digamos, de calorías de consumo o por hacer ejercicio, porque hay experimentos que se hacen metabólicos, se hacía el modelo y se proponían los resultados. Fíjense cómo en el diseño de fármacos estamos en la fase clínica y hay varios casos, no es uno. Esto ya es una industria echada a andar, ¿no? En motores moleculares apenas estamos en la prueba concepto. Computación cuántica, pues sí, IBM, que es de las empresas más grandes, es quienes lo está implementando, porque pues sí, se necesita dinero para esto. Hay artículos que básicamente pues se han publicado, como el de los agujeros negros, y la cosmología, la astrofísica es una ciencia de observación, no de experimento. Entonces, es cuestión de estar ligándolo con la parte de observación. Por ejemplo, captura de dióxido de carbono mediante membranas, ya está a nivel plan piloto industrial, y este diagnóstico de cáncer está en fase de ensayos. Pues básicamente esto es lo que les quiero decir, espero que les interese y que les abra un panorama que no habían contemplado para que puedan desarrollarse, ya sea a futuro en esta área eh, o bien aprovechar del conocimiento que pueda obtenerse de aquí para aplicarlo a otras áreas de la química. Muchísimas gracias por su atención. Espero verlos pronto, ya sea en una plática o un curso. Y muchas gracias a la maestra Judith por su invitación. Nos vemos para la próxima.